El llamado de la morgue. Cuando recibí la llamada, eran alrededor de las 2 de la mañana. La voz en la radio era fría, casi indiferente, como si no hubiera nada inusual en la situación. Emergencia en la morgue de San Rafael. Persona viva. No podía entenderlo del todo. ¿Una persona viva en la morgue? Pensé que se trataba de un error, una confusión burocrática o incluso una mala broma de los que trabajaban el turno de noche. Pero, como paramédico, uno no puede ignorar una llamada, por más absurda que suene. San Rafael era un hospital viejo en las afueras de la ciudad. La morgue, en particular, estaba en la parte más antigua del edificio, un ala donde los pasillos largos y desolados parecían casi olvidados por la administración. Mientras conducía hacia el hospital, la sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi pecho, aunque intentaba no darle demasiada importancia. Era solo una llamada más. Solo un turno más. Al llegar, el guardia de seguridad en la entrada apenas me dirigió la palabra. Me miró con unos ojos cansados y me señaló hacia el ascensor que llevaba al sótano, donde se encontraba la morgue. Bajé sin más, tratando de mantener la calma y concentrado en lo que me esperaba. Pero, mientras descendía, no podía evitar pensar en cómo era posible que alguien dado por muerto, estuviera ahora vivo. Algo no encajaba. El pasillo de la morgue estaba vacío cuando llegué. Las luces parpadeaban ligeramente y el aire estaba pesado, cargado con el olor a desinfectante y algo más, algo indefinido que no lograba identificar. Fui recibido por el forense de turno, un hombre delgado llamado Ruiz, quien apenas levantó la mirada de su informe cuando entré. «Es la gaveta número 23», dijo sin siquiera saludarme. Sus palabras eran monótonas, como si esto fuera algo que ocurría todos los días. Lo seguí en silencio hasta la fila de gavetas metálicas, todas perfectamente alineadas y numeradas. Ruiz abrió la gaveta con un leve esfuerzo, revelando el cuerpo de una mujer joven, de no más de 30 años. Su piel estaba pálida, completamente carente de color, y los signos de rigor mortis eran evidentes. No había señales de vida. Ninguna. Me acerqué y verifiqué los signos vitales. Nada. El monitor que llevaba conmigo no mostraba pulso, ninguna actividad cardíaca. Revisé sus pupilas, no respondían. Para mí, era claro que esta mujer había fallecido horas antes. Sin embargo, Ruiz insistía en que la llamada había sido real. La encontramos moviéndose, ligeramente, pero se movía, dijo sin emoción. A pesar de lo absurdo de la situación, era mi trabajo trasladarla al hospital principal, así que procedí a asegurar el cuerpo en la camilla. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en lo surrealista de todo esto. La morgue no era lugar para los vivos, y lo que había visto claramente no era vida. Pero el procedimiento es el procedimiento, y sin más preguntas, subimos el cuerpo a la ambulancia. El trayecto de vuelta al hospital fue largo y tenso. El silencio en la ambulancia solo era interrumpido por el zumbido constante del motor y el ocasional crujido del equipo médico. Intenté enfocarme en la carretera, pero una inquietud persistente comenzaba a invadirme. Había algo raro en esta situación, algo que no lograba entender del todo. Me repetía a mí mismo que había visto cuerpos antes, cuerpos que por un breve momento parecían dar señales de vida, reflejos involuntarios, espasmos musculares, pero esto era diferente. A medio camino, escuché un ruido. Era apenas perceptible, un pequeño golpe que parecía provenir de la parte trasera de la ambulancia. Al principio lo ignoré, pensando que podría ser algo suelto en el compartimiento, pero el sonido volvió, esta vez un poco más fuerte, como si algo o alguien estuviera intentando moverse. Mi respiración se aceleró mientras lanzaba una rápida mirada al retrovisor. La camilla estaba quieta, tal como la había dejado. Pero la sensación de que algo no estaba bien se hizo más intensa. Decidí detener la ambulancia en un lugar seguro para revisar. Al abrir las puertas traseras, lo vi claramente. El cuerpo de la mujer estaba fuera de la posición en la que la había asegurado. Sus manos, que habían estado cruzadas sobre su pecho, ahora colgaban hacia los lados. Era imposible.
Ningún cuerpo en estado de rigor mortis debería moverse de esa forma. Volví a revisar sus signos vitales, convencido de que todo esto tenía una explicación lógica. Pero el monitor seguía sin registrar ningún pulso, ningún latido. Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, el cuerpo comenzó a temblar levemente. Un espasmo recorrió su brazo derecho y luego su pierna. Mis manos comenzaron a sudar mientras retrocedía instintivamente. Algo dentro de mí me decía que debía dejar todo ahí, dar la vuelta y volver al hospital, pero mis años de experiencia me obligaban a seguir con el protocolo. Volví a ajustar las correas de la camilla, asegurando firmemente el cuerpo, y cerré las puertas de la ambulancia. Esta vez, aceleré un poco más, queriendo llegar al hospital lo antes posible. Pero los movimientos no cesaron. A mitad del camino, el cuerpo comenzó a convulsionar con una fuerza inesperada. Los movimientos ya no parecían reflejos involuntarios. Había una intención detrás de ellos, algo que me resultaba cada vez más perturbador. Ya no era solo un cuerpo, era algo más. Algo que no debía estar ahí. En ese momento, recordé las palabras del forense: la encontramos moviéndose. Ruiz lo había dicho de una forma tan desapasionada que ahora, al recordar la escena, me preguntaba si realmente entendía lo que estaba sucediendo o si simplemente prefería no enfrentarlo. Finalmente llegué al hospital. La enfermera de turno, Gabriela, me recibió con una expresión de preocupación en el rostro cuando le expliqué lo que había ocurrido durante el trayecto. Juntos llevamos el cuerpo a la sala de emergencias, donde los médicos comenzaron a examinarlo de inmediato. Ellos también parecían desconcertados. A pesar de los movimientos que había mostrado en la ambulancia, no había ninguna señal de vida. Ninguna actividad cerebral, ningún pulso. El cuerpo estaba clínicamente muerto. Pero, mientras los médicos debatían y discutían sobre lo que podía estar ocurriendo, el cuerpo volvió a moverse. Esta vez con más fuerza. Los instrumentos médicos comenzaron a fallar, las alarmas se dispararon y una atmósfera de caos se apoderó de la sala. Uno de los médicos intentó estabilizar el cuerpo, pero cada vez que lograban controlar los espasmos, el cuerpo volvía a moverse con una violencia casi sobrenatural. En un momento, la cabeza de la mujer giró lentamente hacia mí. Sus ojos, antes cerrados, ahora estaban abiertos, fijos en mi dirección. No había vida en ellos, pero lo que vi en esa mirada me heló. No era el reflejo de alguien que luchaba por vivir, sino algo mucho más oscuro, algo que parecía estar observando desde dentro de un cuerpo que ya no le pertenecía. El personal médico, completamente desconcertado, intentó todo lo posible por detener lo que sea que estuviera sucediendo. Pero con cada intento, los movimientos del cuerpo se intensificaban, como si algo invisible estuviera luchando contra ellos. Fue en ese momento cuando decidí que había visto suficiente. Salí de la sala sin decir una palabra. Los médicos podían quedarse a intentar explicar lo que estaba ocurriendo, pero yo sabía que había algo más allá de lo racional en todo esto. Algo que no podía entender y que, sinceramente, no quería entender. Esa noche, dejé el hospital en silencio. Las luces de las calles parpadeaban mientras conducía de regreso a casa, tratando de no pensar en lo que había visto. Sabía que no iba a encontrar una explicación en los manuales médicos ni en los años de experiencia como paramédico. No había lógica en lo que había sucedido. El cuerpo había estado muerto, pero al mismo tiempo, algo dentro de él seguía moviéndose, algo que no era humano. Desde ese día, cada vez que recibo una llamada de emergencia, no puedo evitar recordar esa noche en la morgue de San Rafael. El niño que no estaba allí. Los paramédicos Luis y Carla estaban acostumbrados a llamadas difíciles. Habían visto de todo: accidentes automovilísticos, emergencias cardíacas, situaciones violentas en barrios peligrosos. Pero esa tarde, cuando el centro de control los envió a una pequeña aldea en lo profundo de los Andes, algo en la voz del operador sonó extraño. La llamada era confusa, fragmentada por la mala señal y la distancia, pero el mensaje principal era claro: un niño había caído en una quebrada cercana y estaba gravemente herido. El sol se estaba poniendo cuando el equipo salió en la ambulancia por un camino angosto y empinado.
Las montañas parecían crecer a medida que ascendían, envolviendo el vehículo en su imponente presencia. El aire, frío y delgado, se hacía más denso con cada kilómetro que avanzaban. Aunque habían trabajado en zonas rurales antes, algo en este lugar se sentía distinto. La soledad de las montañas y el silencio entre los árboles les ponía los nervios de punta, aunque ninguno de los dos dijo una palabra. La carretera de tierra finalmente los llevó a una aldea pequeña, apenas unas cuantas casas de adobe desperdigadas por la ladera. Un grupo de aldeanos los esperaba cerca de la entrada, con expresiones de preocupación. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro marcado por años de trabajo al sol, se acercó rápidamente a la ambulancia cuando se detuvo. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Luis y Carla bajaron rápidamente con su equipo de primeros auxilios, listos para cualquier cosa que los esperara. Sin embargo, cuando se acercaron al hombre, él no señaló hacia una casa, sino hacia un sendero que llevaba más arriba, hacia la montaña. El niño cayó en la quebrada, dijo el hombre, y de inmediato les indicó que lo siguieran. El terreno era difícil, lleno de piedras sueltas y raíces que sobresalían del suelo, pero el equipo siguió al aldeano sin dudarlo. A medida que ascendían, el sonido del viento se volvía más fuerte, silbando entre los árboles. El hombre los guió hasta un claro en el borde de un barranco. Allí, en el fondo de una profunda quebrada, vieron lo que parecía ser un pequeño cuerpo. El descenso fue complicado, pero Luis y Carla estaban entrenados para manejar situaciones así. Con mucho cuidado, lograron llegar hasta donde yacía el niño. No parecía tener más de 9 o 10 años. Estaba cubierto de polvo, con la ropa rota y manchas de sangre en su cabeza. Luis rápidamente revisó sus signos vitales, buscando algún indicio de vida. No había respiración ni pulso. Parecía que el niño había muerto en el impacto. Justo cuando Luis estaba por cubrir el cuerpo con una sábana, algo lo detuvo. Carla, que estaba a su lado, observó cómo su compañero se quedaba inmóvil, mirando el rostro del niño. Era un gesto extraño, como si estuviera esperando algo más, pero Luis no dijo nada. Decidieron subir el cuerpo. Mientras lo levantaban cuidadosamente, Luis sintió algo frío en el aire, como si la temperatura hubiese caído bruscamente. Miró hacia los alrededores, pero no vio nada inusual. A medida que ascendían con el pequeño cuerpo entre ellos, los aldeanos comenzaron a murmurar entre sí, lanzándose miradas incómodas. Al llegar a la cima, el hombre mayor que los había guiado negó con la cabeza. «Este niño murió aquí hace años», dijo finalmente. Luis y Carla intercambiaron miradas. No era inusual que los aldeanos en zonas remotas tuvieran creencias o supersticiones, pero esto era diferente. El hombre parecía convencido de lo que decía, y los otros aldeanos asintieron, como si todos compartieran una certeza que el equipo médico no podía comprender. Carla intentó hacer preguntas, pero el hombre solo repetía lo mismo, una y otra vez: el niño había muerto en el mismo lugar, muchos años atrás. Nadie parecía dispuesto a dar más detalles, y la atmósfera se había vuelto inquietantemente pesada. Decidieron llevar el cuerpo de vuelta a la ambulancia y regresar al hospital más cercano. Mientras cargaban al niño en una camilla, Carla no pudo evitar mirar fijamente su rostro. Había algo familiar en él, pero no podía precisar qué. Era como si lo hubiera visto antes, en algún lugar lejano en su memoria. Tratando de sacarse esa sensación de la cabeza, cerró la puerta trasera de la ambulancia y se dirigieron de vuelta. El camino de regreso fue aún más silencioso. Luis, al volante, mantenía la vista fija en la carretera mientras Carla, en la parte trasera con el cuerpo del niño, revisaba los reportes médicos. A pesar de la situación extraña, intentaba centrarse en lo práctico. El niño había sufrido un trauma severo en la cabeza y fracturas múltiples. No había mucho más que hacer aparte de entregar el cuerpo a las autoridades locales para una autopsia y registro. Sin embargo, mientras repasaba sus apuntes, esa sensación persistente de familiaridad no la dejaba en paz. Miró nuevamente el rostro del niño, esperando que algo en sus rasgos le diera una respuesta. El frío dentro de la ambulancia se hacía más notable. Intentó ajustar el calefactor, pero parecía estar funcionando bien.
Es solo el cansancio, pensó, restándole importancia. Habían sido días largos y el entorno extraño no ayudaba a aclarar su mente. La carretera serpenteaba cuesta abajo, con curvas pronunciadas y una densa niebla que comenzaba a descender desde las montañas. Luis conducía despacio, concentrado, pero algo lo estaba inquietando. Cada tanto, echaba un vistazo al retrovisor, observando la parte trasera de la ambulancia. No estaba seguro de por qué lo hacía. Era como si esperara ver algo, aunque no tenía claro qué. Quizás era la atmósfera del lugar, las palabras de los aldeanos que se repetían en su cabeza o el hecho de que nada de esto tenía sentido. A mitad de camino, la radio de la ambulancia comenzó a fallar. Estática, luego silencio y después un chasquido constante. Luis intentó ajustarla mientras Carla revisaba los monitores médicos en la parte trasera. De repente, el monitor de ritmo cardíaco emitió un pitido leve, el mismo que se utiliza para medir el pulso de los pacientes. Carla frunció el ceño y se inclinó hacia el aparato. Revisó los cables, asegurándose de que no hubiera un mal contacto, pero todo parecía en orden. El pitido volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte, como si hubiera detectado una señal débil. Confundida, revisó el cuerpo del niño. Lo había declarado sin vida allá en la quebrada, sin duda alguna. No había signos vitales, nada que indicara que aún estaba vivo. Y, sin embargo, el monitor insistía en captar una pequeña pulsación. Lo desconectó por completo, pensando que era un mal funcionamiento del equipo, pero el extraño sonido seguía. Luis, notando la confusión de Carla en el retrovisor, se detuvo en un pequeño claro al borde de la carretera. Las luces de la ambulancia iluminaron la neblina densa, creando sombras borrosas que se movían con el viento. Es solo el equipo fallando, pensó Carla, aunque algo en su interior le decía que no era así. Decidió volver a conectar el monitor para verificar. Al hacerlo, el pitido volvió con más fuerza, marcando un ritmo cardíaco débil pero constante. Con las manos temblorosas, colocó el estetoscopio sobre el pecho del niño, convencida de que no encontraría nada. Pero lo que escuchó la dejó paralizada. Un latido, lento y distante, pero inconfundible. Luis miró hacia atrás justo cuando Carla se levantó de golpe, con la respiración acelerada. No necesitaba explicaciones, algo estaba mal. La misma sensación que había tenido desde que recogieron al niño ahora se volvía tangible, real. Las palabras del aldeano resonaron en su cabeza, ese niño murió aquí hace años. ¿Cómo era posible que estuviera escuchando un latido en un cuerpo que no mostraba ningún signo de vida? Carla trató de mantener la calma, revisando el cuerpo una vez más. Las heridas eran consistentes con una caída grave, pero el niño seguía sin mostrar ningún tipo de reacción visible. No había reflejos, su piel seguía fría y sus ojos estaban cerrados como lo habían estado desde que lo encontraron. Sin embargo, ese latido persistía. Mientras intentaba encontrar alguna lógica en lo que estaba ocurriendo, un sonido suave comenzó a emanar desde el cuerpo del niño, como si algo dentro de él estuviera moviéndose. El cuerpo, que había estado rígido hasta ese momento, empezó a relajarse lentamente. Los brazos que antes estaban inmóviles ahora se deslizaban ligeramente sobre la camilla. Carla, horrorizada, retrocedió instintivamente. No podía ser posible. El monitor emitió un pitido más fuerte, indicando un aumento en la actividad cardíaca. Sin comprender lo que estaba sucediendo, Carla trató de mantener la calma, pero algo en su mente gritaba que esto no era natural, que lo que estaban presenciando no era algo que la ciencia pudiera explicar. Luis también lo sabía. Lo veía en la forma en que Carla respiraba, en la tensión que llenaba el pequeño espacio de la ambulancia. Decidieron seguir conduciendo hacia el hospital, acelerando lo más posible. Sin embargo, a medida que avanzaban, el cuerpo del niño comenzó a moverse más. No eran espasmos ni convulsiones. Se estaba incorporando, como si despertara lentamente de un sueño profundo. Carla miraba aterrada mientras el cuerpo inerte se movía, sus extremidades comenzaban a flexionarse como si retomaran vida. El camino se hizo más sinuoso, y la niebla, más densa.
Luis apenas podía ver unos metros por delante, pero aceleró, desesperado por llegar a una zona habitada, a un lugar donde pudieran entregar ese cuerpo que ya no sabían cómo explicar. Pero el tiempo parecía alargarse mientras avanzaban. Y entonces ocurrió lo que menos esperaban, los ojos del niño se abrieron. Carla los vio primero. Unos ojos vacíos, sin brillo, que no parecían pertenecerle a un niño vivo. No estaban llenos de la curiosidad típica de un niño, ni siquiera de dolor. Eran ojos muertos que, sin embargo, miraban directamente a Carla. Fue entonces cuando algo dentro de la ambulancia cambió de manera definitiva. El aire se volvió más denso, como si todo el espacio estuviera siendo consumido por una presencia invisible. El cuerpo del niño, aunque se movía, no parecía controlar sus propios movimientos. Se levantó lentamente de la camilla, como una marioneta manipulada por hilos invisibles, y se quedó sentado, observando a Carla con esos ojos vacíos. Luis pisó el freno de golpe, deteniendo la ambulancia en seco. Carla no podía moverse, atrapada por el terror que la paralizaba. El niño, si es que todavía se le podía llamar así, permanecía inmóvil, pero algo en su postura, en la forma en que había cobrado vida, les decía que esto no había terminado. Sin pensarlo, Luis salió de la ambulancia y abrió la puerta trasera para sacar a Carla. Ella, aún en estado de shock, logró reaccionar y salió corriendo detrás de él. No se atrevieron a mirar atrás mientras corrían montaña abajo, dejando atrás la ambulancia, el cuerpo y cualquier intento de entender lo que acababa de suceder. Nunca supieron cómo explicar lo que ocurrió esa noche. Los informes médicos hablaban de una muerte en un accidente en la quebrada, pero los aldeanos de la zona susurraban otra historia. Decían que aquel niño había muerto hacía muchos años, pero algo lo hacía regresar al mismo sitio, buscando algo que nadie entendía del todo. Luis y Carla sabían que habían visto algo que no podían comprender ni explicar, pero también sabían que nunca olvidarían aquella noche en las montañas de los Andes, donde lo imposible cobró vida. La mujer de blanco. La noche había caído temprano sobre la carretera. Era uno de esos tramos interminables que atraviesan la vasta llanura de la Pampa Argentina, donde la monotonía del paisaje parece fundirse con el cielo oscuro. Joaquín, paramédico de guardia, había recorrido esa misma ruta decenas de veces, respondiendo a accidentes menores, emergencias en granjas lejanas o a conductores que se quedaban varados en medio de la nada. Esa carretera, la Ruta 92, tenía fama entre los camioneros de ser peligrosa por la soledad que la envolvía y las largas rectas que invitaban a la distracción. Pero esa noche, Joaquín no estaba preparado para lo que se encontraría. Conducía la ambulancia solo, el motor rugiendo suavemente mientras el cielo estrellado cubría todo a su alrededor. En la radio, solo el sonido de interferencia le acompañaba. Era una noche tranquila, sin incidentes, una de esas raras noches en las que parecía que todo estaba en calma. Pero a medida que se acercaba al kilómetro 143, algo captó su atención. A la orilla de la carretera, apenas iluminada por los faros de la ambulancia, una figura caminaba lentamente. A primera vista, parecía una mujer, descalza, vestida con un camisón claro que ondeaba ligeramente con el viento. Parecía completamente fuera de lugar, perdida en medio de esa soledad. Joaquín frenó la ambulancia y la detuvo unos metros más adelante. Miró hacia atrás por el espejo y allí seguía la figura, caminando a paso lento. Salió del vehículo y se acercó. Mientras se aproximaba, pudo notar que la mujer estaba desorientada, caminando como si no supiera a dónde iba. Parecía confundida, como alguien que acaba de despertar de un mal sueño. No presentaba heridas visibles, pero había algo en su rostro que transmitía una profunda tristeza. Su piel estaba pálida, el cabello desordenado y caído sobre los hombros. Sin señales de vehículos ni casas cercanas, Joaquín asumió que la mujer necesitaba ayuda. No era raro que la gente, sobre todo en zonas rurales, a veces terminara varada en la carretera por problemas mecánicos o simplemente por haberse perdido. La invitó a subir a la ambulancia para llevarla a un lugar seguro, algún pueblo cercano donde pudiera encontrar a alguien que la conociera.
Durante el trayecto, Joaquín no pudo evitar mirarla a través del espejo retrovisor. Ella permanecía en silencio, con la mirada fija en algún punto indefinido, como si estuviera atrapada en sus pensamientos. Su respiración era pausada, casi imperceptible, y sus manos descansaban sobre su regazo con una extraña rigidez. Cada vez que intentaba concentrarse en la carretera, la imagen de la mujer volvía a él como una presencia que no podía ignorar. El silencio en la cabina se tornó denso, pero Joaquín no prestó demasiada atención. El trabajo le había acostumbrado a situaciones tensas y a veces inexplicables. Llegó al pequeño pueblo más cercano, donde, según la mujer, vivía. Las luces del alumbrado público parpadeaban cuando Joaquín detuvo la ambulancia frente a una casa modesta, de aspecto antiguo, pero bien cuidada. La mujer bajó lentamente y, sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. Joaquín esperó a que entrara antes de arrancar el vehículo y dar la vuelta. Mientras conducía de regreso, una extraña sensación se apoderó de él. No podía precisar qué era, pero algo sobre esa mujer le parecía fuera de lugar. Tratando de sacarse el pensamiento de la cabeza, encendió la radio. Pero justo en ese momento, una interferencia interrumpió la transmisión y, tras algunos segundos de silencio, la radio comenzó a emitir un boletín informativo local. Escuchó distraído hasta que una noticia le llamó la atención. Hablaban de un aniversario, un accidente que había ocurrido en esa misma carretera hacía más de 30 años. El conductor de un vehículo había perdido el control en el kilómetro 143, el mismo lugar donde había encontrado a la mujer esa noche. El locutor describía la historia de una joven que había perdido la vida en el accidente. Según los rumores que circulaban en la zona, su espíritu aún rondaba esa carretera. Joaquín sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, aunque intentó mantener la calma. Sabía que en zonas rurales muchas veces las historias locales se mezclaban con supersticiones. Sin embargo, algo lo obligó a detenerse en el arcén. Apagó el motor de la ambulancia y respiró hondo, procesando lo que acababa de escuchar. Decidió hacer algo que nunca había hecho, volver a la casa donde había dejado a la mujer. No sabía por qué, pero sentía una creciente necesidad de verificar que todo estuviera en orden. Dio la vuelta y regresó al pueblo. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por algunas luces que parecían más débiles que antes. La casa frente a la que había dejado a la mujer estaba a unos metros de distancia. Pero cuando se detuvo frente a ella, algo lo dejó sin palabras. La casa parecía abandonada. Las ventanas estaban rotas, la puerta apenas colgada de sus bisagras, y el jardín que antes había visto bien cuidado ahora estaba cubierto de maleza. Se bajó de la ambulancia y caminó lentamente hacia la puerta. Al acercarse, la puerta se abrió con un ligero chirrido. Joaquín dudó antes de entrar, pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro, la casa estaba completamente vacía, cubierta de polvo y telarañas. No había señales de que alguien hubiera vivido allí en años. El aire era pesado, y todo indicaba que aquel lugar había sido olvidado por el tiempo. Joaquín salió de la casa, aturdido, y caminó hacia la ambulancia. Mientras se alejaba, miró una vez más hacia la casa, buscando alguna explicación lógica, algo que justificara lo que había vivido. Pero no había respuestas. Las leyendas que antes consideraba simples cuentos de camioneros ahora tomaban un matiz inquietante. Regresó a la carretera, esta vez con la mente nublada. El tramo que antes le resultaba familiar ahora le parecía desconocido, como si algo en el paisaje hubiera cambiado. No podía sacarse de la cabeza el rostro de la mujer, esa mirada perdida que ahora cobraba un significado completamente distinto. Durante el resto del trayecto, no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. El accidente de hace 30 años, la historia del espíritu de la joven, la casa abandonada, todo apuntaba a una sola conclusión, aunque le costaba aceptarla. Al día siguiente, incapaz de dejar el asunto en paz, Joaquín decidió investigar más sobre el accidente. Visitó la pequeña oficina de archivos del pueblo cercano, donde una anciana lo ayudó a encontrar información sobre el incidente. Allí, entre los viejos registros polvorientos, encontró lo que temía.
La mujer del accidente, según los reportes de la época, había sido encontrada caminando desorientada por la misma carretera antes de morir en el choque. El relato era tan similar a lo que había experimentado la noche anterior que sentía como si estuviera leyendo la descripción de su propia experiencia. Pero lo más perturbador fue la fotografía que acompañaba la noticia. La mujer de la imagen, con su largo cabello oscuro y su vestido claro, era la misma que él había recogido en la carretera. Joaquín dejó el archivo en su lugar, agradeció a la anciana y salió rápidamente. Sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba en la confusión. La mujer a la que había ayudado, la que había llevado a casa, no podía haber estado viva. Pero entonces, ¿qué había ocurrido realmente? No era alguien que creyera en fantasmas ni en historias de apariciones, pero lo que había experimentado esa noche desafiaba cualquier explicación lógica. Esa carretera desolada, esa casa en ruinas, la mujer que parecía pertenecer a otro tiempo. Todo se conectaba de una manera que Joaquín no podía entender del todo, pero que lo marcó profundamente. Desde entonces, cada vez que alguien mencionaba la Ruta 92 y sus leyendas, Joaquín guardaba silencio. Sabía lo que había visto, pero también sabía que nadie le creería si intentaba explicarlo. El paciente en la cueva. La llamada llegó justo antes del anochecer, cuando la luz del sol comenzaba a desaparecer tras las montañas. El aire en las alturas de los Andes peruanos era frío y delgado, y el equipo de rescate sabía que cada minuto contaba. Javier, un paramédico experimentado acostumbrado a situaciones límite, recibió la misión. Un excursionista había quedado atrapado en una cueva cercana al pueblo de Yanacará. Los detalles eran vagos, pero lo suficiente para entender que la situación era crítica. El hombre llevaba al menos 2 días desaparecido y las posibilidades de que estuviera herido eran altas. Javier se preparó rápidamente y, junto con 2 rescatistas locales, se dirigió a la base de la montaña. La cueva en cuestión estaba a una altitud considerable, y el terreno, rocoso y escarpado, solo empeoraba a medida que avanzaba la noche. Durante el trayecto, los rescatistas mencionaron de forma casual una vieja leyenda que circulaba en el pueblo. Javier, centrado en la tarea que tenía por delante, no le prestó demasiada atención. Las leyendas locales eran comunes en todos los rincones de los Andes, relatos transmitidos de generación en generación que servían más para asustar a los niños que para preocupar a un hombre como él. Tras una hora de ascenso, llegaron a la entrada de la cueva. La abertura era oscura y estrecha, y el viento que soplaba desde el interior producía un sonido extraño, como si algo estuviera respirando en lo profundo de la tierra. Los rescatistas se detuvieron, algo tensos. Javier pensó que era por la dificultad del terreno, pero luego recordó las palabras que habían mencionado durante el camino, la cueva de las voces. Según la leyenda, la cueva era conocida por imitar los gritos de las personas. Se decía que algunos caminantes se habían perdido, atraídos por voces familiares, solo para no volver jamás. Javier apagó sus pensamientos supersticiosos y se adentró en la cueva, sabiendo que un hombre podría estar herido y con pocas probabilidades de sobrevivir si no lo encontraban a tiempo. Con la linterna en mano y el equipo de primeros auxilios listo, avanzó entre las sombras, seguido por los rescatistas. Al principio, solo había silencio, salvo por el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra. Pero al poco tiempo, escuchó un grito. Era un sonido débil, lejano, pero inconfundible. Alguien pedía ayuda. Javier levantó la mano, indicando a los otros que se detuvieran, y escuchó con atención. Los gritos continuaron, intermitentes, cada vez más claros. Sin dudarlo, siguió la dirección del sonido, adentrándose cada vez más en la cueva. La temperatura comenzó a descender a medida que se internaba más profundamente y la luz de su linterna apenas lograba iluminar los estrechos pasadizos. El grito se escuchaba nuevamente, esta vez más cerca. El paramédico aceleró el paso, convencido de que el hombre estaba cerca. La voz que pedía ayuda sonaba agotada, como si apenas le quedaran fuerzas. Pero había algo que no cuadraba. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que la voz no cambiaba, no se debilitaba ni aumentaba de volumen conforme se acercaba.
Era como si permaneciera fija en la distancia, siempre al borde de ser alcanzada pero nunca lo suficientemente cerca. Los rescatistas que lo acompañaban comenzaron a mostrar signos de inquietud. Javier, aunque empezaba a sentir lo extraño de la situación, mantuvo su concentración en el trabajo. Sin embargo, había algo perturbador en esos gritos. Después de varios minutos de avanzar hacia lo que parecía ser el corazón de la cueva, llegaron a una cámara más amplia. El techo era alto y las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad. El grito se escuchó nuevamente, más fuerte esta vez, pero el lugar estaba completamente vacío. Javier recorrió el espacio con la linterna, buscando alguna señal del excursionista, algún indicio de su presencia. Pero no había nada. La voz que había estado escuchando, los gritos que lo habían guiado hasta allí, parecían emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La cueva, que al principio parecía un simple laberinto de rocas, ahora se sentía más como un lugar vivo, consciente, que jugaba con sus sentidos. La voz volvió a escucharse, pero esta vez no venía de un solo lugar. Resonaba desde varios puntos de la cueva, como si el hombre estuviera atrapado en todas partes a la vez. Javier comenzó a sentir una presión en el pecho, un malestar que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Algo estaba mal. Los rescatistas intercambiaron miradas nerviosas y uno de ellos sugirió que debían volver a la entrada. Pero justo cuando se preparaban para retroceder, la voz volvió a llamar, esta vez más fuerte, más desesperada. A pesar de la creciente incomodidad, Javier no podía abandonar la búsqueda. Se convenció a sí mismo de que era su deber encontrar a ese hombre, aunque algo en su interior le decía que ya no estaban solos en la cueva. Siguió adelante, desoyendo sus instintos. Pero no importaba cuánto avanzara, las voces siempre parecían estar más allá de su alcance. A cada paso, el eco de los gritos parecía transformarse. Ya no era solo la voz de un hombre, empezaba a escuchar otras, como si más personas estuvieran atrapadas allí, todas pidiendo ayuda, todas sonando desesperadas y rotas. Las linternas comenzaron a parpadear y el aire se tornó más pesado, cargado de una humedad que dificultaba la respiración. Las paredes, antes sólidas, ahora parecían cerrarse lentamente sobre ellos, como si la cueva se estuviera contrayendo a su alrededor. El paramédico se detuvo un momento, tratando de aclarar su mente, pero las voces seguían, incesantes, cada vez más cercanas, cada vez más numerosas. Los rescatistas lo miraron con preocupación, y fue entonces cuando uno de ellos le explicó, en voz baja, lo que las personas del pueblo decían sobre esa cueva. No era solo una leyenda. Aquellos que entraban demasiado profundo, atraídos por los gritos, rara vez salían. Las voces no eran más que ilusiones creadas por algo que habitaba en la oscuridad, algo que tomaba los sonidos de aquellos que habían perecido allí y los utilizaba para atraer a otros. Javier, por primera vez, sintió que quizás habían cometido un error al adentrarse tanto. Miró a su alrededor y en ese momento las voces cambiaron. Ahora ya no pedían ayuda. Las voces repetían palabras incoherentes, susurros imposibles de distinguir entre los ecos de la cueva. Algo dentro de la montaña los estaba observando, acechando, utilizando las voces para mantenerlos dentro, jugando con sus mentes, sus sentidos. Fue en ese momento cuando las luces de las linternas se apagaron por completo, dejándolos sumidos en una oscuridad total. El aire, frío y húmedo, presionaba sobre ellos como si la montaña quisiera tragarlos. Javier intentó encender la linterna una vez más, pero no hubo respuesta. Lo único que escuchaba ahora era su propia respiración y las voces que seguían llamando, aunque ya no con la urgencia de antes. Ahora sonaban diferentes, como si algo las hubiera tomado y estuviera deformándolas. El paramédico y su equipo, atrapados en la oscuridad, comenzaron a retroceder lentamente, confiando en su memoria para encontrar el camino de vuelta. Pero la cueva no lo soltaba tan fácilmente. Las paredes, que antes habían sido sólidas, parecían cambiar de lugar. El camino que habían recorrido se sentía diferente, más angosto, más confuso. Las voces seguían, pero ahora eran burlonas, retumbando desde todas direcciones, imitando sus propios pasos, sus respiraciones, como si algo les devolviera cada sonido que hacían.
Después de lo que parecieron horas, el grupo vio una tenue luz en la distancia. La entrada de la cueva, finalmente. Sin decir una palabra, corrieron hacia la salida, sintiendo cómo la presión a su alrededor disminuía con cada paso. Cuando finalmente alcanzaron el exterior, la sensación de alivio fue inmediata, aunque las voces seguían resonando en sus mentes. Javier, al igual que los rescatistas, sabía que algo dentro de esa cueva no era natural. Aquello que había jugado con ellos, que los había traído, seguía allí, esperando. Nunca encontraron al excursionista. Y aunque nadie en el pueblo dijo nada directamente, los rostros de los aldeanos al escuchar su relato dejaban claro que sabían lo que había ocurrido. Era algo que había pasado antes. Y, probablemente, volvería a pasar. La montaña, con sus sombras y sus leyendas, seguiría guardando sus secretos. Y las voces, esas que no eran más que ilusiones, seguirían llamando a los incautos que osaran adentrarse demasiado en la oscuridad. La sombra del paciente. No hay nada inusual en un accidente de tráfico. Al menos, eso es lo que pensaba antes de esa noche. Había visto de todo, choques frontales, volcaduras, incluso algunas escenas que nunca podrías borrar de la memoria. Pero nada me había preparado para lo que sucedió después de aquel accidente. Eran las 3 de la mañana cuando sonó la llamada. Un vehículo había salido de la carretera y chocado contra un poste. Un accidente común en una ciudad pequeña como la nuestra. Subí a la ambulancia con mi compañero, Tomás, y nos dirigimos al lugar. La escena era la típica, cristales rotos, humo saliendo del motor y un hombre atrapado entre los restos del coche. Lo saqué lo más rápido que pude, pero su cuerpo estaba destrozado. Las heridas eran graves, lo suficiente como para saber que el tiempo corría en su contra. Durante el trayecto al hospital, susurros apenas perceptibles escapaban de su boca, fragmentos de palabras que no lograba entender. Estaba consciente, aunque apenas. Intentaba calmarlo, pero él parecía más concentrado en repetir las mismas frases una y otra vez. Algo sobre una deuda, un trato. Pensé que eran delirios provocados por el shock, el dolor lo estaba llevando al borde de la conciencia. Hicimos todo lo posible, pero para cuando llegamos al hospital, su pulso se había desvanecido. Al día siguiente, cuando su familia llegó al hospital para identificar el cuerpo, fue cuando todo cambió. Recuerdo ver a la madre y al hermano entrar en la morgue, sus rostros llenos de angustia. Pero no fue el tipo de tristeza que estoy acostumbrado a ver. Había algo más en sus ojos, algo que no podía descifrar en ese momento. Lo que dijeron después lo explicó todo. La familia habló en voz baja con los médicos, aunque yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Según ellos, el hombre había hecho un pacto con una entidad. Un pacto oscuro, uno que le había dado riqueza y poder, pero que también tenía un precio. Dijeron que el accidente no había sido casual, que lo estaban buscando, que algo lo había estado siguiendo durante días antes de que muriera. No le di importancia a sus palabras en ese momento. Sonaba como el típico cuento de terror que la gente inventa para dar sentido a una tragedia. Pero ahora desearía haber prestado más atención. Esa misma noche, todo empezó. Salí del hospital agotado, con la mente puesta en los detalles del accidente, cuando sentí que alguien me observaba. Era como si una mirada invisible me atravesara. Me detuve un momento, buscando algún indicio de que no estaba solo, pero la calle estaba vacía. No vi a nadie, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Esa fue la primera vez que lo sentí. Pensé que era el cansancio acumulado, el estrés de las largas horas de trabajo. No era raro sentirse vigilado en medio de la noche después de un turno pesado, y las calles desiertas de una pequeña ciudad a veces pueden jugarte malas pasadas. Sin embargo, lo que ocurrió en los días siguientes me hizo reconsiderar. Cada vez que salía en una nueva llamada, esa sensación volvía. Primero, solo era una molestia, un leve malestar, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, siempre fuera de mi campo de visión. Pero no importaba cuánto me diera la vuelta, nunca había nadie. Los eventos comenzaron a acumularse de forma inquietante.
En una ocasión, llegué a una casa donde un anciano había tenido un ataque al corazón. Mientras lo trasladábamos al hospital, los monitores en la ambulancia comenzaron a fallar. Las luces parpadeaban, el equipo dejaba de funcionar sin motivo aparente. Y luego, lo vi. Al principio pensé que era un truco de la luz, algo proyectado por las farolas al pasar. Pero no. Había una figura, una sombra oscura, más oscura que la noche misma, moviéndose por la acera junto a la ambulancia, manteniéndose a la par de nuestro vehículo. No había explicación lógica para lo que estaba viendo. Era imposible. Lo más extraño fue que Tomás, que iba conduciendo, no pareció notar nada. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era el agotamiento, pero la imagen permaneció grabada en mi mente. En los días siguientes, esa sombra se volvió más persistente. Aparecía de reojo en los lugares más inesperados, en los reflejos de las ventanas del hospital, en los espejos retrovisores de la ambulancia, en las esquinas de los callejones oscuros mientras caminaba hacia casa después de mi turno. Era como si me siguiera a todas partes, siempre a una distancia segura, pero nunca lo suficientemente lejos como para que la pudiera ignorar. Cada llamada que recibía parecía atraerla más. Las situaciones se volvían extrañas, equipos médicos que fallaban, luces que se apagaban sin motivo, puertas que se cerraban de golpe sin una explicación clara. Incluso mis compañeros comenzaron a notarlo, aunque nunca hablaban directamente del tema. Se limitaban a mirarme con curiosidad o preocupación, como si supieran que algo estaba fuera de lugar, pero no quisieran enfrentarse a ello. Una noche, después de terminar un turno especialmente largo, me dirigía a casa cuando el cansancio finalmente me venció. Caminaba por una calle oscura, una de esas que apenas tienen iluminación y donde el viento parece susurrar entre los edificios abandonados. Fue allí donde ocurrió algo que no puedo olvidar. Sentí el aire pesado a mi alrededor, más frío de lo habitual. Y entonces, sin previo aviso, mi visión se oscureció por completo, como si una sombra inmensa hubiera descendido sobre mí. Me quedé inmóvil. No era como perder la vista, sino más bien como si algo se hubiera interpuesto entre mí y el mundo, bloqueando todo a mi alrededor. El silencio era absoluto. Podía sentir mi corazón latir rápido en mi pecho, cada latido resonando en mis oídos. Fue una sensación sofocante, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Cuando finalmente recuperé la visión, la calle estaba vacía, pero la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. No volví a casa esa noche. Me quedé en la estación de servicio más cercana, sentado bajo las luces brillantes hasta que salió el sol. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. La sombra ya no solo me seguía, se hacía presente incluso en mi casa. Las luces parpadeaban constantemente, los muebles crujían como si alguien los estuviera moviendo cuando no miraba. Y siempre estaba esa sensación, como si estuviera rodeado de una presencia invisible, algo que esperaba el momento adecuado para revelarse por completo. Lo más inquietante fue cuando empecé a ver reflejos de esa sombra en las ventanas de mi apartamento. No era mi sombra. Era más alta, más imponente, una figura que no debía estar allí, pero que se mantenía siempre al borde de lo visible, como si disfrutara de mi desconcierto. Intenté hablar de lo que estaba sucediendo con algunos colegas, pero todos lo atribuyeron al estrés del trabajo. Horas largas, demasiada presión, me decían. Pero yo sabía que no era eso. Algo había cambiado desde el accidente, algo que no podía explicar con lógica. Cada noche, esa sombra volvía, más persistente, más invasiva. No sé si el hombre con el que me crucé aquella noche en la ambulancia realmente había hecho un pacto. No sé si lo que me sigue ahora es parte de lo que lo persiguió a él hasta su muerte. Lo único que sé es que esa sombra no me ha dejado en paz desde entonces. A veces la veo en los rincones de las habitaciones, otras veces la siento cerca, en los momentos más tranquilos, como si estuviera esperando algo. He llegado a un punto donde ya no puedo ignorarla. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Las noches se han vuelto insoportables y el día no me ofrece ningún consuelo. Siento que, tarde o temprano, lo que sea que me sigue se mostrará por completo. Y cuando lo haga, sé que no habrá vuelta atrás.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.